Sí, profe. Bueno, listo. Entonces vamos a ver la ley 972. Es la otra ley que vamos a ver de VIH, una ley cortica, donde vamos a ver pues algunas de las cosas que complementan la pasada norma que vimos. Entonces esta ley 92 del 2005 lo que hace es adoptar normas para mejorar la atención de la población que padece enfermedades ruinosas o catastróficas, especialmente pues del VIH y el SIDA. Nos dice en su artículo primero que el Sistema General de Seguridad Social obviamente garantizará suministro de medicamentos reactivos y dispositivos médicos con el fin de tener los recursos para diagnóstico y tratamiento de enfermedades ruinosas o catastróficas de acuerdo a las competencias y normas que va a atender cada uno de ellos. Obviamente, cuando estamos hablando de enfermedades ruinosas y catastróficas, estamos hablando de un listado de enfermedades que ya están determinados así y que lógicamente son sus tratamientos altamente costosos con unos beneficios más bien pobres. Entonces quiere decir que obviamente salen muy caras y no van a lograr la recuperación completa, van a lograr el total bienestar del paciente. Básicamente, obviamente hay otras que pueden ser lograr una mejor recuperación, un mantenimiento de la patología y ser muy costosas y estar incluidas dentro de estas. Nos dice también el artículo primero que el día 1 de diciembre de cada año se institucionaliza en Colombia como el Día Nacional de Respuesta al VIH y SIDA. No es el Día del Orgullo Gay, obviamente que ese es otro. Este es el Día Nacional de Respuesta al VIH y SIDA. ¿Qué hace con consagrar esto? Pues es unirse a otras naciones para que ese día se le dé un especial énfasis a todo lo que hace referencia a VIH-Sida en cuanto a capacitaciones, congresos, flujo de información. Lo que se hace es resaltar precisamente para que se le ponga especial cuidado y se hagan campañas especiales ese día. Nos dice también que se debe fundamentar las garantías y el respeto del derecho a la vida, que no se puede afectar la dignidad de las personas, producir marginación o segregación, lesionar los derechos de intimidad y privacidad del paciente, conservar el derecho y preservar el derecho al trabajo, a la familia, al estudio y a llevar una vida digna considerando todo, en todo caso, la relación médico-paciente. Si ustedes leen este artículo, pues ven que es un poquito resumen de lo que habíamos visto en la norma anterior, donde se está hablando que no puede haber marginación, donde no puede haber maltrato, donde tiene que conservarse el derecho a la intimidad y a la privacidad del paciente. Entonces, pues es como resaltando lo mismo y lógicamente considerando muy importante la relación médico-paciente dentro de este funcionamiento de manejo del VIH y del SIDA. Nos dice algo que ya habíamos dicho también, que no se puede negar la asistencia ni el laboratorio, ni asistencia médica, ni hospitalaria que requiera un paciente con VIH o con SIDA, según lo que quedó aprobado en el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, a un paciente infectado por VIH-Sida que padezca cualquier enfermedad de las consideradas ruinosas o catastróficas. Pero les decía yo que esto es como repetir y recalcar lo que ya estaba afirmado. La violación a lo dispuesto en la presente ley por EPS o por EPS públicas o privadas, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que se deriven, generará sanción equivalente a la multa por la primera vez por 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes y a la reincidencia, multa equivalente a 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Nos dice también que con el fin de reducir el costo en los medicamentos, se van de todas las enfermedades, no sé, catastróficas, VIH, SIDA, insuficiencia renal, cáncer, se permite al Ministerio de la Protección Social crear un sistema que favorezca la negociación de precios de compra, importaciones que puedan necesitar para poder reducir esos costos tan altos que tienen pues, la medicación y los tratamientos de estas enfermedades. Como pueden ver, es una norma básicamente que refuerza la anterior sin mucho diferencia y sobre todo muy sencilla y muy escueta, recordando pues como que todo eso se tiene que seguir.
La otra que yo les decía, que era la ley 1220 del 2008. Esta sí se la presenta ahí porque como es un código penal, no tengo cómo resumirle o cómo cambiarle el texto. Esta ley es del 2008, es una ley por la cual se aumentaron unas penas que estaban ya consagradas en el código penal. En el capítulo 2, el título 12, perdón, que el cual hace referencia a delitos contra la salud pública. Como ustedes pueden ver, nos van a presentar un articulado y obviamente ese articulado, cada artículo reforma alguno de los artículos del Código Penal y ahí nos dan la referencia por si acaso uno lo quiere confirmar. Nos dice en el artículo primero que la pena prevista en el artículo 368 del Código Penal quedará así. El que viole, en estas normas del Código Penal, ustedes verán que generalmente habla de el que, haciendo referencia a que cualquier persona, obviamente sin discriminación de sexo, sea hombre o sea mujer, el que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir introducción o propagación de una epidemia incurrirá en prisión de 4 a 8 años. 4 a 8 años de cárcel, obviamente. Fíjense ustedes lo amplio del concepto. El que viole, sea quien sea, cualquier medida sanitaria, porque no me está diciendo cuál, que alguna autoridad competente haya emitido para impedir la introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de 4 meses. Pero fíjese que no dice que usted al violarla ingrese la epidemia, sino dice el que viole medida sanitaria que se haya adoptado para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Entonces, si usted viola, el delito es violar la medida sanitaria, no introducirla ni propagar la epidemia, es violar la medida sanitaria. Entonces, ojo, porque si hay una medida sanitaria que me dice, por ejemplo, que yo no puedo transportar animales por decir algo, de Colombia a Venezuela, porque hay un brote de encefalitis equina venezolana en el Táchira, o hay un brote de fiebre aftosa, ya sea también en el Táchira o en el estado, bueno, se me olvida el nombre del estado que colinda con la Guajira, ¿sí? Y se saca la medida sanitaria que se prohíbe el ingreso de animales, ¿sí? Vacunos o caballares a Colombia, básicamente están prohibidos completamente. Y si acaso se llegan a introducir, tiene que ser con un poco de permiso, pero básicamente no permite la introducción para evitar que precisamente se pueda pasar la epidemia de país a país. Entonces, el que pase un animal, ¿sí? Un caballo, una vaca, según sea fiebre aftosa o que se partía aquí en venezolana, está violando las medidas sanitarias y tiene derecho a 4 a 8 años de prisión. El caballo puede estar sanito, la vaquita puede estar sanita, puede que no contagie a nadie, puede que no transmita la enfermedad, pero violó medidas sanitarias, ¿sí? Entonces, ojo con las normas de Código Penal, porque son muy, muy concretas. Le delimitan a uno generalmente con bastante exactitud quién es el que está incurriendo en el delito. Y el que incurre en el delito, pues tiene derecho a la sanción. Cuando ustedes vean cualquier sanción de Código Penal, ustedes encontrarán que tiene un rango generalmente amplio. O sea, que aquí nos dicen de 4 a 8 años. ¿De qué depende eso? El juez es el que tiene que determinar si son 4, si son 6, si son 8. Pero ¿qué depende? ¿De qué depende? Pues de la gravedad del delito. El delito es el mismo, violó una medida sanitaria, pero el riesgo, el mayor o menor riesgo, perdón, la reincidencia, el que lo esté haciendo varias veces, el que tenga la costumbre de pasar de un lado para el otro, el que tenga antecedentes delincuenciales, el que tenga, bueno, que tenga agravantes o atenuantes, pues de eso va a depender que el juez, mediante unos parámetros que ellos manejan para graduar la pena, pues van a determinar que sean 4, 5, 6, 7, 8 años. Pero eso está determinado más o menos cómo es que hacen ellos el cálculo. El artículo 2 de esta 1220 nos dice que la pena en el artículo 369 del Código Penal quedará así. El que propague epidemia incurrirá en prisión de 4 a 10 años. Fíjense que la anterior era el que violara medida sanitaria hecha o emitida para impedir la propagación de la epidemia. Pero en este 369 lo que nos dice, el que propague epidemia incurrirá en prisión de 4 a 10 años. Entonces fíjense que el delito es parecido, pero
diferente. Nos dice también el siguiente artículo que la pena prevista en el artículo 370, el Código Penal nos quedará así. El que después de haber sido informado que está infectado por virus de inmunodeficiencia humana o virus de la hepatitis B, realice prácticas mediante las cuales pueda contaminar a otra persona, o done sangre, o done semen, o done órganos, o en general componentes anatómicos, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. ¿Sí? Si ustedes miran, ¿sí?, a la luz de esto, estamos teniendo que cualquier persona que ya sepa que está infectada por hepatitis B o inmunodeficiencia humana y haga cualquier práctica con la cual pueda contaminar, le vuelvo a decir lo mismo, y fíjense que lo dice la norma, prácticas con las cuales pueda contaminar a otra persona, no dice que contamine, o sea, no es necesario que le transmita la enfermedad a la otra persona para que pueda tener los 6 o 12 años de cárcel. Simplemente tiene que realizar prácticas con las cuales pueda contaminar a la otra persona. Lógicamente, también si dona sangre, semen, órganos o componentes anatómicos, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Entonces, fíjense que el delito es muy claro. Realice prácticamente las cuales puede contaminar a otra persona. Aquí están todas las parejas, todos los maridos, ¿sí?, o mujeres o esposas de que de pronto se les cuenta o se les informa que tienen hepatitis B o que tienen el virus de la inmunodeficiencia humana y no tienen el cuidado ideal para no transmitirla, entonces pueden tener derecho a cárcel. Esto es algo que es importante que nosotros conozcamos, porque yo considero que es una información que debemos nosotros, como profesionales de la salud, transmitirle a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque obviamente, precisamente en la otra norma, nos quedaba a nosotros la duda de hasta qué punto nosotros podemos decirle al paciente y decirle a su familia, ¿sí?, que el familiar tiene VIH, ¿sí?, con miras a protegerlo. Pues de todas maneras, fíjense que la norma está diciendo que se realiza práctica. Entonces, una alternativa podría ser, si nosotros no le vamos a informar al familiar por proteger el derecho a la intimidad, podemos informarle muy claro al paciente y si quiere dejarlo escrito en la historia clínica, que le informamos del riesgo que tiene en que si hace prácticas que puedan contaminar a otra persona, puede tener cárcel. Es algo que me parece a mí importante que lo conozcamos, que le podamos dar la información al paciente. Entonces es una alternativa que podemos tener nosotros como profesionales. De manera que estemos como aumentando la contendencia para que el paciente se cuide, para que el paciente hable con la familia, para todas esas cosas como métodos alternativos. Ya digo, en la norma de VIH, a mí siempre me ha llamado la atención esa dualidad en la cual le dicen a uno que debe proteger el derecho a intimidad, que debe proteger el derecho, que tiene el derecho a la reserva, que obviamente la información es para el paciente y no para los demás. Y más adelante en la norma le dice a uno que según como uno considere y según lo que le aconseje la sabia prudencia, puede decirle a los familiares, ¿sí?, a las parejas sexuales, les puede informar siempre y cuando sean convenientes para el tratamiento del paciente. A mí esa redacción sí se me hace poco clara, porque si a mí me dicen que yo le puedo informar a la familia si es pertinente para la mejor, para el cumplimiento, para el mejor el tratamiento del paciente, me deja con duda cuándo es que aplica eso, porque para mí es claro que si es un menor de edad, que eso es una persona discapaz, pues estaría claro en que yo le puedo contar al papá y a la mamá, pues para que manejen los terapéuticos, para que manejen el cuidado, los controles y todo. Pero si es un paciente adulto, normal, entre comillas, inteligente, lúcido, pues uno, digamos que lúcido, en buenas condiciones de cordura, no me queda muy claro cuándo es que yo voy a tener el derecho de decirle a la familia,
a los hijos, o al esposo o a la esposa, con el fin de garantizar un buen tratamiento. Si es una persona adulta, pues la persona se puede tomar las pepas común y corriente, puede hacer el tratamiento, y no me queda claro cuándo es que la ley me va como a respaldar para que yo le cuente a la familia, ¿sí? Entonces, es que dice así, cuando la sabia prudencia dicte y uno queda, pues, ¿cuál es la prudencia? Como en un texto jurídico me dicen a mí que cuando la sabia prudencia me indique, yo le tengo permiso para ir a contarle a la familia. Entonces, esa parte me parece un poquito ambigua y me parece que podemos nosotros tener también este recurso para reforzar la información que le demos al paciente y tratar de evitar que el paciente pues salga a propagar la enfermedad. Nos dice también el artículo 4 que las penas previstas en el inciso primero y segundo del artículo 371 quedarán así. Obviamente ustedes ven que estos son referentes al otro artículo. Contaminación de aguas. El que envenene, contamine o de modo peligroso para la salud altere el agua que sea destinada para el consumo humano para el consumo humano, incurre en prisión de 4 a 10 años. Envenene o contamine de modo peligroso. Puede ser que yo lo haga con intención o puede ser que yo simplemente esté poniendo una industria al borde de la quebrada o al borde del río y los desechos de mi industria pues estén cayendo al río y yo no tengo ninguna intención de dañar. Pero como es el que envenene, contamine o de modo peligroso altere el agua destinada para el consumo humano, con una presión de 4 a 10 años. Yo puedo estar echando el agua 3 kilómetros más arriba de donde está la bocatoma de algún municipio, de algún pueblo. Pero obviamente, el que contamine o altere el agua destinada al consumo humano tiene 4 a 10 años de prisión. Ahí no dice que a cuánta distancia, ni cómo, ni cuándo, ni qué, sino si yo soy responsable de la contaminación del agua, yo estoy incurriendo en prisión de 4 a 10 años. Pues tienen que tener, por ejemplo, esos conceptos claros. Fíjense que las normas nos van diciendo unos rangos amplios, pero de todas maneras donde usted o está por dentro o está por fuera. Nos dicen que la pena será de 4 a 8 años, o sea, nos disminuyen 2 años a la pena mayor, si estuviese destinada al servicio de la agricultura o al consumo de sus animales. O sea, pues casi que la pena es igual. Entonces, la protección para el agua, el consumo de animales o de agricultura es prácticamente igual que la del consumo humano. O sea que el delito en sí no es tanto que alteremos el agua, el consumo humano, el consumo animal o la agricultura, sino el que contaminemos el agua, ¿sí? Lógicamente, si se hace con fines terroristas, pues la pena subirá, ¿sí? Con este de los alimentos que vamos a leer ahorita, yo quiero que le pongan mucho cuidado, porque es que ahí en este podemos entrar, yo creo que la mitad de nosotros, en un momento dado. Y diría que más de la mitad, yo creo que fácilmente entre las 2/3 y casi el 100%. Póngale cuidado a todos los verbos que tiene. El que envenene, contamine, altere producto o sustancia alimenticia, altere producto o sustancia médica, altere producto o material profiláctico, altere producto o medicamentos, altere producto o sustancia farmacéutica, altere producto o sustancia alcohólica, bebidas alcohólicas, productos de aseo, productos de aplicación personal. Listo, por todo este lado. Entonces, todo el que los altere todas esas cosas. Pero también todo el que comercialice, todo el que distribuya, todo el que suministre productos de estos alterados, incurrirá en prisión de 5 a 12 años y multa de 200 a 1.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, acompañado de inhabilitación para el ejercicio de la profesión, arte u oficio durante el mismo tiempo de la sanción. Y en las mismas penas incurrirá el que suministre, comercialice y distribuya productos de sustancia o material de los mencionados en este artículo que se encuentren deteriorados, caducados o incumpliendo las exigencias técnicas relativas a su composición, estabilidad y eficacia. Entonces, póngale cuidado que en esta norma supuestamente hay una 14 de delitos.
porque son todos los elques con todos los verbos, porque acuérdense que cada verbo es una oración. Y entonces aquí cada verbo se va a convertir casi en un artículo, en un delito penal. ¿Sí? Entonces, puede ser que yo diga, yo no enveneno y no contamino y no altero ninguna sustancia alimenticia, ninguna sustancia médica, ningún material profiláctico, ningún medicamento, ningún producto farmacéutico, mucho menos bebidas alcohólicas o productos de aseo ni de aplicación personal. Pero el que los comercialice, entonces yo encuentro, por ejemplo, con alguna frecuencia profesionales de la salud o estudiantes que están comercializando unas vitaminas, unas proteínas, un inmunocal, unas vitaminas de no sé qué cosas para no sé qué más, y las está comercializando. ¿Sí? Si yo estoy comercializando un producto, los mismos 5 a 12 años y los mismos 200 a 1.500 dólares mínimo, los puedo llevar. ¿Sí? Obviamente son productos deteriorados, ¿no? Acuérdense que es alterados o deteriorados, pero como yo los comercializo, ¿a qué voy con esto? Que obviamente yo puedo estar vendiendo productos para la salud o productos de aseo, productos de que no que voy, la recomendación va, no es a que no los vendan, no es una actividad comercial perfectamente permitida que ustedes como estudiantes o como profesionales la pueden llevar a cabo. Lo que voy a que es importante es que ustedes tengan la garantía de que lo están comprando a instituciones serias que sí le están garantizando la calidad del producto y no que lo están comprando a una persona que ustedes como no conocen bien, que es que vive a 5 cuadras de su casa y que viaja a Panamá o a Miami o a no sé dónde, cada no sé cuánto, y entonces trae los productos y me los vende. Depende de lo serio y de lo confiable que sea el señor y de lo serio donde compre los productos, pues nosotros podemos estar tranquilos. Pero si no sabemos qué tan serio es el señor, ni qué tan en serio es en donde él compra los productos, pues yo estoy asumiendo parte de ese riesgo. Entonces, ojo con eso. Insisto, no es que no puedan trabajar comercializando o manejando esos productos, sino que deben tener cuidado en, en ese sentido. Le recalco también el otro verbo, distribuya, que obviamente hace referencia a que lo lleva de un lado al otro, o suministre el producto. ¿A qué voy yo? Este siempre les pongo también el mismo ejemplo. Aquí me dice suministre, pero también aquí me decía no solo productos farmacéuticos, me hablaba de bebidas alcohólicas, de productos de aseo, productos de aplicación personal. Es muy fácil que yo suministre bebidas alcohólicas a un grupo de amigos. Si yo estoy en mi casa, destapo una botella de alguna bebida alcohólica que tengo ahí, que compré o me regalaron, yo estoy suministrando una bebida alcohólica. Si esa bebida alcohólica está contaminada, envenenada, adulterada, ¿sí? Y yo la estoy suministrando, yo estoy incurriendo en un delito de los mismos 5 a 12 años de prisión, de los mismos 200 a 1.500 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, ojo, cuando ustedes vayan a ponerse bien queridos, de formalitos, a invitar a sus amistades a tomar bebidas alcohólicas en su casa, ojo con que la procedencia de donde ustedes están obteniendo la bebida alcohólica. Si ustedes les trajeron, tienen un familiar en la provincia de Ocaña y les trajeron una buena garrafa de bolagancho, ¿sí? Y ustedes se sientan a tomárselas con sus amigos, usted está suministrando la bebida alcohólica y lo que le pase a esas personas, ustedes son responsables hasta con 5 a 12 años de prisión, hasta con 200 a 1.500 salarios mínimos legales vigentes por el delito de suministrar. Obviamente, si el bolagancho o el aguardiente casero tiene un alto contenido de etanol que produzca lesiones en el paciente, a ustedes lo pueden demandar por lesiones personales, y es un delito distinto a este y le pueden cobrar las dos, los 5 a 12 años de cárcel, los 200 a 1.500 de multa que se los cobraría el Estado, más las lesiones personales que se las cobraría la persona afectada. Porque si yo quedo ciego, porque me invitaron a un bolagancho, yo podría demandar a quien me lo suministró, porque si queda establecido claramente que fue el que me lo suministró, que la bebida no era una bebida nociva,
obviamente él es responsable de mi lesión. Y al ser responsable de mi lesión, puedo yo pedirle que me pague mi incapacidad. Mi incapacidad, pues, es por la pérdida de los ojitos y por todo lo que implique eso en evaluación, según el código, de cuánto pierdo yo de capacidad laboral por la pérdida de mis ojitos, y aparte de eso, cuál es el daño moral que me causa, más todo eso se puede volver platilla. A ver, esto lo cuento, obviamente no con fines de sustos, pero con fines de tomar conciencia de cómo es fácil, ¿sí? Que es lo que yo quiero darles el mensaje, que nosotros estemos inmersos en conductas delictivas con simplemente actuaciones de riesgo, ¿sí? Porque obviamente si yo me voy a tomar una bebida que yo no conozco la procedencia, no estoy seguro si le miden o no el metanol que tiene para saber si me puede o no puede hacer daño. Si es solo etanol lo que tiene esa bebida producto de la fermentación, o pueda tener unos niveles más altos de metanol también producido por la fermentación, y me pueda tirar unos ojitos o unos nerviositos, ya quieren ser los suministros. Entonces ya le digo, son ejemplos bobos de pronto, pero como para que tomen conciencia de que sí es muy fácil que nosotros incurramos en delitos de esos, delitos que pues de todas maneras 5 a 12 años en cárcel, pues yo creo que ninguno nos apetece, ¿sí? En las mismas penas incurrirá el que suministre, comercialice o distribuya productos o sustancia material de lo mencionado en este artículo que se encuentren deteriorados, caducados o incumpliendo las exigencias técnicas relativas a su composición, estabilidad y eficacia. Entonces, si el producto tiene fecha de vencimiento ya pasada, o sea, ya caducó, yo estoy incurriendo en las mismas penas. Por eso ustedes verán que ahora actualmente son bastante juiciosos los supermercados y quienes venden productos alimenticios para vigilar que las fechas de vencimiento no se pasen. Obviamente puede suceder, si sucede, y yo me doy cuenta porque yo voy a comprar la leche y veo que está vencida, yo puedo hacerle el favor al supermercado y decirle, mire, hermano, este está vencido, venga, sáquelo de aquí. O claro que también puedo llegar yo y llamar a la vigilancia, a los de vigilancia de alimentos y bebidas, y decirle, mire, aquí me están vendiendo una bebida contaminada, una bebida caducada, para que vengan y sancionen, ¿sí? Pero, pero independiente de lo que yo haga, de todas maneras, el que vende una bebida o un producto caducado de estos, pues está obviamente asumiendo el riesgo de que tengan esos tiempos de cárcel y esas sanciones. Me dice que obviamente si las penas se pueden aumentar hasta la mitad, si el que suministre o comercialice es el mismo que elaboró, envenenó, contaminó o alteró el producto. Entonces, si yo cometo las dos cosas, pues entonces me puedo ganar el doble de, perdón, la mitad de la pena más. Delitos que nombramos aquí en este artículo, que se cometa con fines terroristas, pues no aumentan la pena de 8 a 15 años y la multa de 200 a 1.500 salarios mínimos mensuales vigentes. O sea, me hacen una aumentadita las penas, como ustedes pueden ver. Sí, que de 5 a 12 se mueve 8 a 15. De 200 a 1.500 me conserva la multa igual. Sí. El otro artículo me dice que en la pena prevista por el artículo 373 del Código Penal me habla de la imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias con el fin de suministrar, distribuir, comercializar. Sustancia alimenticia, comercializar, perdón, imite o simule productos, sustancia alimenticia, médica, material profiláctico, medicamentos, productos farmacéuticos, bebidas alcohólicas o productos de aseo de aplicación personal, incurrirá en 5 a 11 años y multas de 200 a 1.500 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, si ustedes ven esta norma con la anterior, en lo que varía es en que yo esté imitando o simulando toda esta lista de productos. Y obviamente lo estoy imitando o simulando ya sea con el fin de suministrarlos, distribuirlos, comercializarlos. ¿Sí? O sea, cuando yo estoy imitando o simulando, pues podría decir que estaría falsificando un producto. ¿Sí? Entonces no lo estoy adulterando porque no estoy cambiándolo, sino estoy haciendo uno muy parecido al otro para que se confunda la gente, para que lo pueda vender yo, distribuir, suministrar o comercializar.
Y como ustedes ven, la sanción es muy similar, ¿sí? Bueno, aquí les queda únicamente la pena, no da para mirar. En este otro artículo me está diciendo que para los efectos previstos en el artículo 372 y 373 del Código Penal, no se consideran sustancias médicas, medicamentos o productos farmacéuticos imitados o alterados, simulados o falsificados, aquellos que, habiendo obtenido registro sanitario otorgado por la autoridad competente, son comercializadas por su titular con o con su autorización. Dichos productos deben ser manufacturados en plantas certificadas por el INVIMA en los casos que así lo exijan la norma. Y nos dicen que la presente ley rige a partir de su promulgación y luego todas las que sean contrarias. Entonces, como ustedes pueden ver, nos queda completa la información de lo que habíamos quedado de mirar de norma, ¿sí? La idea de estas normas, vuelvo a decirle, era el que nos quedaran revisadas, ¿sí? Para que de esta forma nos quedara a nosotros más claro, ¿sí? El conceptos que pueden ser importantes para nuestra praxis. Preguntas, comentarios. ¿Todo claro? Bueno, pregunta. ¿Cuándo vamos a hacer lo de la historia clínica? La revisión de la historia clínica ya como procedimiento. Nos quedaría, si nosotros tenemos jueves, el sábado, profe. el sábado nos quedaría para revisar entonces entonces nos quedaría esta semana, nos quedaría el sábado para revisar historia clínica con los dos grupos, con el B y el C, para revisar la historia clínica como ya no como documento legal, sino ya como historia clínica, pues hablado parte como documento médico, para que entonces estemos pendientes y echamos la revisadita entonces el sábado de todo lo que es historia clínica. Entonces miramos ahí, señora. ¿Cómo es lo de las exposiciones? No, a ver, yo les explicaba que la idea es simplemente que podamos nosotros revisar el tema y que obviamente lo hagamos con la participación de ustedes, porque me interesa no que yo me siente a recitarles lo que es la historia clínica y que se me duerman los que trasnocharon el viernes, sino la idea es que vayamos participando entre ustedes. Entonces, ustedes lo realizan como quieran. Pueden ser unas diapositivas, unas imágenes, pueden ser como quieran, pero donde ustedes sean los que vayan participando y yo les voy complementando. Les voy agregando de pronto los apartes o lo que me parezca pertinente agregarle o ajustarles de acuerdo a lo que se maneja en realidad. Pero me interesa es que ustedes lo, lo expongan, sea que cada quien diga un pedacito, cada quien diga una diapositiva, como quieran. Lo que necesito yo es como que haya un poquito más de actividad, más de movimiento por parte de ustedes y variar un poquitico la clase magistral, porque si las normas son hartas, la parrafada, porque cuando hablamos de historia clínica estamos hablando de algo amplio, ¿sí? Pues amplio en el sentido que es bastante información, y entonces no me interesa ser yo el que la recite. Las diapositivas, si ustedes ya estuvieron mirando el tema, o lo que vayan a usar ustedes para presentar, pues es lo mismo, pasa como con la norma como esta del Código Penal, no hay cómo resumirlo, ¿sí? Simplemente ahí es como presentarlo, porque así como yo no les puedo resumir, y por eso les paso el Código Penal y no en diapositivas, sino les paso ese pedazo para que lo veamos, porque no, lo que usted resuma le quita información, entonces cuando yo voy a hablar de historia clínica, como el documento médico, yo no puedo resumirle, yo tengo que decir qué es el motivo de consulta, perdón, cuáles son los datos de inscripción o de apertura, historia. Igual tengo que hablar de la anamnesis, igual tengo que hablar del motivo de consulta, de la enfermedad actual,
de la revisión por sistema, de los antecedentes, de los signos vitales y el examen físico. Y no tengo cómo resumir, porque lo que yo me resuma, pues le estoy quitando información. Yo no puedo decir que para que nos rinda más, pues nos comemos los antecedentes, nos comemos la revisión por sistema. No hay cómo hacerlo. Porque de todas maneras la historia clínica tenemos que tener el concepto completo. Entonces, en ese orden de ideas, pues no hay cómo resumirlo. Entonces, tenemos que mirar cómo lo presentamos un poquito más dinámico, alias menos aburrido, para que ustedes de todas maneras tengan eso. Entonces, es una exposición donde la idea no es calificar una exposición, sino la idea es que participemos un buen número de compañeros exponiendo y o preguntando y o participando para que la clase sea un poquito más agradable y sobre todo para que ustedes vayan memorizando y vayan aprendiendo cómo es la historia clínica. Aunque en semiología la van a ver bastante, ustedes ya están empezando a acercarse a la práctica y lo lógico es que vayan ubicándose en cómo le tienen que preguntar y cómo tienen que hacer para poder hacer la información. Ustedes en muy poquito tiempo van a estar ya empezando a entrar a clínicas manejando pacientes. Entonces, la idea es que se vayan como entrenando en cómo es que tienen que preguntar, en cómo es que tienen que abordar para poder obtener la información para la historia clínica. Entonces, ya le digo, es un ejercicio más bien dinámico, más que una exposición demasiado formal. Pues usen ustedes la ayuda diagnóstica que les parezca, la que les parezca más cómoda, para que entonces lo podamos exponer. ¿Y cómo lo quieren presentar? La verdad, lo que me interesa es que sea agradable para ustedes. Si lo hacen con imágenes, si lo hacen con texto, si lo hacen, bueno, si lo hacen cantado, si lo hacen con música, como quieran. ¿Sí? Si es que hay uno bueno para el rap, pues entonces pueden presentar un pedacito de cómo son los antecedentes en el rap y cantarlos como cantan los pares craneales o las no sé qué cosas que por ahí he visto en algunas presentaciones con, con esto. La idea es que sea agradable para ustedes. Entonces es un proyecto libre. ¿Listo? Los dejé más complicados o los dejé bien? Lo dejo bien, profe. O sea, como quieran. La idea no es una cosa, no es una presentación para calificar y poner nota, sino la idea es una presentación para que sea más agradable un tema que es muy de leer y copiar y pegar, porque es que no hay mucho para dónde coger. Es amplia, es la misma. Ustedes van a encontrar de pronto algunas variaciones de los modelos, pero sigue siendo la misma porque el mismo fin tiene. Entonces, como para hacerlo más agradable para ustedes. Y obviamente, pues para mí, porque de todas maneras, si vamos oyendo y es un poquito más variada las voces y esto, pues es más agradable. Entonces, no se me estresen, pero entonces la presentamos el sábado lo mejor posible. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces nos quedaría esta semana, estaríamos acabando ya con todo el tema teórico, tendríamos que estar empezando ya el tema, puede ser que teórico práctico, pero ya nos estaríamos enfrentando hacia las prácticas. Entonces miren a ver cómo podemos ir haciendo las prácticas. Y tenemos que mirar a ver, definir de verdad cuánta gente está por fuera, porque entonces nos toca mirar cómo hacemos práctica con los que están aquí, presenciales, y cómo hacemos las prácticas con los que están en su casa, porque el que esté en la casa en otras ciudades no quiere decir que no les tengamos que hacer práctica. Entonces fácilmente nos toca usar los otros días para revisar un poquito la parte teórica o enviarles la parte teórica para que revisen qué tema es, para que podamos hacer la revisión en la práctica con nosotros, vamos a mirarla y con los que tenemos práctica presencial, pues hacemos ya nomás la práctica, un refuerzo de la práctica, porque la idea es que los que están por fuera igual puedan aprender a tomar los signos vitales, que tengan el tensiómetro, que tengan los equipos. Igual la idea es que cuando hagamos inyectología, pues se puedan inyectar. Si están solitos, pues que inyecten a sí mismos. Si están con algún familiar allegado, compañero, sentimental o familiar, lo puedan hacer con los familiares y puedan hacer la práctica. Y sobre todo que vean que son capaces de hacer. Entonces es como la idea. Entonces vayamos mirando cómo lo vamos a realizar, pero ya a partir de la semana entrante ya estaríamos empezando a ver toma de signos vitales y ya tendríamos que empezar a ver cómo lo vamos a manejar. ¿Sí? Entonces, de todas maneras, si se presenta el evento
que todavía no tienen definido ni dónde poder hacer las prácticas, pues estaríamos haciendo la revisión teórica y práctica en las clases por computador, y tan pronto nos ubiquemos, las otras pues estaríamos haciendo las prácticas presenciales. La idea es que ustedes se puedan acomodar lo mejor posible y obviamente lo menos traumático. Puede suceder que entonces hagamos las prácticas, la revisión de temas, enviamos cómo se llama el tema para que ustedes lo revisen, hacemos la práctica, como les digo, por a través de computadora a distancia, hacemos de una vez todo y vamos pasando los temas así, y cuando ya tengan ustedes ubicado el lugar, pues hacemos una serie de prácticas continuas según cómo localicen el lugar, porque no sé cómo lo puedan hacer. ¿Claro? ¿Preguntas? Profe, nosotros estamos coordinando eso con los monitores, entonces Rubén quedó de darle toda la información a usted sobre lo de las prácticas. Perfecto, como lo puedan ubicar. Ya le digo, como ustedes lo puedan ubicar, me sirve, ¿sí? En este momento, ¿ustedes ya están quedando vacunados? Sí, profe. De mi parte, sí. Sí, profe. Me imagino que ya todos estén teniendo la primera vacuna, que hayan salido en carrera ahora que ya les abrieron la edad de ustedes. Me interesa de todas maneras para estar un poquito más tranquilo, porque de todas maneras, pues independiente que usemos tapabocas y usemos medidas de protección, la idea es tener unos cuidados un poquito con los grupos. Lógicamente, pues entonces mirar a ver qué espacios se ubican y confiar en que ya estén la mayoría vacunados para que sea mucho menor el riesgo, porque la idea es que tengamos unas prácticas, que ustedes aprendan, pero no me interesa ni a mí ni a ustedes exponerse más de la cuenta a levantarse un COVID, que aunque puede ser que no le dé nada, puede ser que se complique alguno. Entonces la idea es eso. No, listo, entonces tan pronto tengan ubicado, me van contando, y mientras tanto pues vamos haciendo la parte teórico-práctica aquí a distancia, no hay problema. ¿Preguntas, comentarios, algún otro apunte? No, profe. Bueno, en Doctor, ese caso, quería comentarle una situación. claro, sí señora. Lo que pasa es que, pues, dos compañeros y mi persona estábamos en el grupo C, pero pues como se hizo un cambio de horario en ese grupo, entonces a nosotros se nos cruza con una materia y queríamos saber si pues podemos asistir a las clases con este grupo. No, no hay problema, mire, yo estoy tomando la foto de los que me salen en el listado de los asistentes. Con eso es con lo que yo voy a manejar la asistencia. Pues si a mí me aparece Milena Ibarra y está en el grupo B y no la encuentro, pues buscaré que en el grupo C. No hay problema, Ajá, no hay problema, no hay problema. listo, doctor, muchas gracias. La única dificultad que pueden haber es cuando estemos en práctica, si los grupos quedan demasiado grandes, pero de todas maneras, como hay muchos que no están aquí en la ciudad, pues entonces los grupos serán muchas de las personas van a estar por computador, y entonces no hay problema. ¿Usted está en Cúcuta o está en su casa? En Cúcuta. Ah, bueno, pues entonces es mirar de pronto si el grupo A me queda de 50 y el grupo B me queda de 20 y el grupo C me queda de 10, pues entonces miramos de pronto cómo cuadramos que nos queden los grupos más o menos parejos. Pero el resto no hay ningún problema. Y las Listo, prácticas muchas fácilmente gracias. pues serían 2 días a la semana, entonces no hay problema. Yo no tengo problema con eso, no, ninguno. Listo, muchas gracias, mi amor. Bueno, no señora, a la orden. ¿Alguna otra inquietud?